Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Renacer España, que un día más buscan este tiempo devocional para escuchar, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. En este día vamos a continuar con nuestro estudio devocional del libro de Números y les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 25 de Números y vamos a ver de los versículos del 1 al 18. Antes voy a dar una breve introducción de lo que trata este capítulo, de lo que hemos estado viendo estos últimos días. Continuamos nuestro estudio del libro de Números y llegamos al capítulo 25, en el que continuamos con el tema de la doctrina de Balaam. También encontramos la fornicación de Israel con las moabitas y cómo el pueblo de Israel adopta la idolatría de los moabitas. Este es el último de los 4 capítulos que narran las historia del extraño profeta llamado Balaam. Este capítulo 25 veremos la acción más sutil y satánica que Balaam realmente llevó a cabo. Hemos descubierto ya el camino de Balaam, así llamado en 2 de Pedro 2:15. Es decir, la conducta caracterizada por la codicia. Este hombre buscaba al todopoderoso Señor dinero y estaba dispuesto a sacrificar todos sus principios morales y espirituales para obtenerlo. Leímos también en San Judas acerca del error de Balaam y dijimos que su error consistió en no reconocer el hecho de que Dios podía declarar justo a los pecadores que confiaban en él. En Apocalipsis 2:14 nos informa acerca de la acción detestable que realizó Balaam. Dice allí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, cuando Balaam vio que no le era posible maldecir a Israel, decidió entonces enseñarle a Balac cómo podría corromper a este pueblo. ¿Y sabe usted cómo? Ya que Balac no pudo pelear contra este pueblo, entonces Balaam le aconsejó a unirse a ellos para corromperlos desde dentro. Leemos los versículos 1 hasta el 3 de este capítulo 25 de Números, que dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ya ve usted lo que pasó. Cómo Balaam se dio cuenta que no le era posible maldecir a Israel y optó entonces por aconsejar al rey moabita a que su pueblo se infiltrara con los israelitas, que se casara con ellos y les hiciera adoptar la idolatría para desviarles de su Dios. Quizás les dijeron a los israelitas que no debían ser tan estrictos o fanáticos en sus creencias religiosas. Insistieron en que ellos eran muy tolerantes y convidaron a los israelitas a visitarles y a adorar con ellos. Pero lo interesante es que ellos nunca acompañaron a los israelitas en su adoración.
aunque se orgullecen de su tolerancia. La tendencia natural del corazón humano es siempre bajar el nivel espiritual y ante esta debilidad alejarse de Dios. Pues bien, el anciano Balaam sabía que podía corromper al pueblo de Israel, organizando un fraude religioso. Él sabía que a los israelitas podría resultarle atractivo volver a la adoración de Baal. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los moabitas y los madianitas sedujeron a los israelitas para que cometieran apostasía. La inclusión de este relato inmediatamente después de la bendición de Balaam es sorprendente. Pone a prueba la decisión del Señor de bendecir a Israel. La historia consta de 3 episodios: la apostasía, el arrepentimiento de la mayoría y el desafío de algunos. Este versículo muestra el gran reto al que Israel se tenía que enfrentar. El problema más religioso para Moisés y Josué no era el ejército armado de Jericó, sino la tentación sutil de formar alianzas con las religiones y culturas paganas de los cananeos. La Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual. Sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Quizás al principio no pensaron en adorar a los ídolos, sino en tener relaciones sexuales. No pasó mucho tiempo sin que comenzaran a asistir a las fiestas locales y a las celebraciones familiares que incluían la adoración de sus ídolos. Pronto estuvieron metidos de pies y cabeza en las prácticas de la cultura pagana. Su deseo de diversión y placer los llevó a faltar a su compromiso espiritual. ¿Ha aflojado usted las normas para justificar sus deseos? Esta combinación de pecado sexual e idolatría, como después se supo, fue idea de Balaam. El mismo Balaam que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Es muy fácil entender por qué los israelitas se desviaron. Balaam parecía decir y hacer lo correcto. Al menos lo pareció por un tiempo. No fue sino hasta que Balaam ocasionó un gran daño en sus vidas personales y en su nación que los israelitas se percataron de que era un hombre lleno de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas de religiones paganas. Debemos tomarnos el cuidado de evaluar tanto las palabras como los hechos de los que dicen ofrecer ayuda espiritual. Baal era el dios más popular en Canaán, la tierra a la que Israel estaba a punto de entrar, representado por un toro, símbolo de fuerza y fertilidad. Era el dios de las lluvias, de las cosechas. Los israelitas continuamente se sintieron atraídos a la adoración de Baal, en la que la prostitución jugaba un papel importante durante los años que estuvieron en Canaán, ya que Baal era tan popular. Su nombre era utilizado comúnmente como nombre genérico de todos los dioses locales. Continuemos con los versículos 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos
de los vuestros que se han ajuntado con Baal Peor. Quizás pienses que esta fue una decisión extrema la que Jehová tomó. Y en verdad lo es. ¿Y sabe por qué? Porque la enfermedad que provocó fue fatal. Podía corromper y destruir a la gente física y espiritualmente, apartándola definitivamente de Dios y frustrando su misión en la humanidad y haciéndola merecedora del castigo eterno. Por eso Dios obró con misericordia para salvar a esa nación. Los príncipes del pueblo eran aquellos que debían ser ahorcados a la luz del sol. Esta era la primera parte del castigo, aparentemente dirigido a los máximos responsables de la apostasía. Los jueces eran los encargados de ejecutar a los apóstatas, la gente que siguió a los líderes que fueron castigados. Leemos ahora los versículos de 6 al 8. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda de los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vemos aquí que aparece alguien sin escrúpulo alguno y viola abiertamente la ley de Dios. Aun en medio de la mortandad, que tal acción ya comenzaba a producirse. Interviene entonces un hombre valiente y decidido, dispuesto a seguir a Dios. Y según el versículo 8, debido a su acción, cesó la mortandad de los hijos de Israel. En el versículo siguiente, donde las cifras indican lo terrible que fue esa matanza. Trajo una medianita. No se sabe exactamente qué significa esto. Aparentemente constituye un desafío, un intento de introducir a un incrédulo en lo más sagrado de la fe israelita. El tabernáculo también puede que implique un esfuerzo por introducir el culto a la fertilidad de la religión de Baal con sus prácticas de prostitución ritual al culto israelita. También que la mujer es madianita, no moabita. Esto prepara el escenario para la venganza de los madianitas. La frase trajo a sus hermanos se refería a la habitación interior de la tienda de la persona, claramente a la mujer. La llevaron a su tienda para tener relaciones sexuales. Zimri desestimó a tal punto la ley de Dios que hizo entrar a la mujer al campamento mismo, a la tienda. La palabra que se traduce como tienda solo aparece aquí en la Biblia. Probablemente se refiere a un espacio interior de la tienda israelita donde ocurría. En el versículo 9 del capítulo 25 de Números dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Como podemos ver, de esta manera Balaam consigue maldecir a Israel. Esta es la doctrina que Balaam se introdujo en el campamento de Israel. Y el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis
que esa misma doctrina puede entrar en la iglesia y que hoy en día está en la iglesia. No se puede dañar al pueblo ni a la iglesia de Dios desde fuera. La iglesia nunca ha sido realmente dañada desde afuera. A la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, según dice Apocalipsis 2:14, el Señor le dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la historia de la iglesia primitiva, Pérgamo marcó el punto de unión entre el mundo y la iglesia. El mundo entró como una inundación y el diablo se asoció con la iglesia. Fue lo mismo que Balaam hizo con Israel. El problema no fue la persecución exterior contra la iglesia, sino la llamada doctrina de Balaam, afectando a la iglesia desde dentro, lo que la perjudicó. Este es un gran principio que es pertinente ante todas las relaciones entre los creyentes en Cristo con el mundo que les rodea. Un ejemplo está en la Segunda Guerra Mundial. Algunas potencias se hicieron fuertes alcanzando un gran poder militar, haciendo todo lo posible por mantener al enemigo fuera de su frontera. Pero ¿qué ocurrió? Comenzaron a decaer desde dentro. Vino un decaimiento moral y una corrupción tal como nunca se había visto anteriormente. Hoy en día el enemigo está dentro de las naciones, que está siendo destruida. Es conveniente recordar que el Imperio Romano no cayó debido a fuerzas externas. Ningún enemigo exterior lo destruyó, sino que las causas de su derrumbe fueron internas. Y creemos que eso es cierto también en cuanto a la iglesia. No puede ser dañada desde fuera, sino desde dentro mismo. Aunque la persecución religiosa la haya aparentemente debilitado, siempre la ha reforzado espiritualmente, promoviendo su expansión y crecimiento en nuevas áreas del mundo. ¿No ha observado usted que el Señor Jesucristo fue traicionado desde dentro? No fue un soldado romano el que lo traicionó. El que lo traicionó fue uno de sus propios apóstoles, que fue Judas, ¿cierto? Fue su propia nación, Israel, la que le entregó a Roma para ser crucificado, pues no creyeron que fuera el Mesías mandado por Dios. Jesús, su nombre, su enseñanza y su mensaje siempre han sido traicionados desde dentro. Y eso todavía ocurre en la actualidad. Y esta es precisamente la doctrina de Balaam. Y como hemos visto, es una doctrina condenable y destructiva. Aquella mortandad, como en otros pasajes, se trata de un instrumento del castigo divino de Jehová. Y para concluir, leamos los versículos del 10 al 18, este capítulo 25 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del
sacerdote Aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlo, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, tu hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. De la historia de Fines se desprende con claridad que cierta ira es adecuada y justificada. Él estaba enojado por su celo de las cosas del Señor. Pero ¿cómo sabe cuándo nuestra ira es apropiada y cuándo debe reprimirse? Siempre nos podemos preguntar por qué estamos enojados o por qué nuestros derechos se han violado o por qué se está violando la verdad, un principio de Dios. Si solo son nuestros derechos los que están en juego, será más sabio mantener nuestro sentimiento de ira bajo control. Pero si la que está en juego es la verdad, la ira puede ser justificada, y a pesar de que la violencia y la venganza son por lo general una forma incorrecta de expresarlo, el caso de Fines fue único. Si pretendemos ser más y más como Dios, el pecado debe molestarnos. Fines, gracias a su celo, se convierte en el siguiente sucesor para el sumo sacerdocio. El acto de Fines hizo expiación para la nación de Israel. El castigo divino cesó. Por causa de esto, sus descendientes llegarían a ser los sumos sacerdotes de Israel. Fue así a lo largo de la historia del tabernáculo y del templo. Los madianitas, no los moabitas, son señalados como objetos de la venganza. Estos quizá obedece a que el castigo de los moabitas ya había sido promulgado en el cuarto oráculo de Balaam. La seducción de que se hizo víctima a Israel en Baal Peor se atribuye aquí a los madianitas. Los moabitas intentaron maldecir a Israel por medio de Balaam, lo que no dio resultado. Los madianitas concibieron un plan más siniestro, siguiendo aparentemente un consejo de Balaam, que ahora vivía entre ellos. Veamos aquí que el pacto del sacerdocio es establecido con Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote. El Señor le manda entonces a Moisés a castigar a los moabitas y darles muerte. Así concluye este capítulo de número 25, que está dividida en dos partes: la apostasía del pueblo con Baal de Peor y el pecado del pueblo. En la primera, en el monte Sinaí, el pueblo recibió la revelación de la ley y se comprometió en ser el pueblo de Jehová.
pero inmediatamente después de estos eventos, Israel cayó en la idolatría y la apostasía por su adoración del becerro de oro. Ahora en los campos de Moab, la profecía de Balaam sirve para reafirmar las promesas gloriosas de Dios a los patriarcas, promesas que están por cumplirse ahora con los descendientes de los patriarcas. Pero una vez más Israel cae en la idolatría y la apostasía. La justaposición de las revelaciones y promesas gloriosas de Dios con el pecado vergonzoso del pueblo sirve para enfatizar una vez más la perversidad del hombre y la gracia y paciencia de Dios. El pecado del pueblo. Apostasía nacional estando en Sitín. Los israelitas cometen los pecados de fornicación con las hijas de Moab y de Madián, y de idolatría en adorar a Baal de Peor. Baal era un dios de la fecundidad. Su adoración incluía ritos sexuales con prostitutas sagradas para garantizar la fecundidad de la tierra, el ganado y las mujeres. La prostitución del pueblo era entonces tanto literal como espiritual. La idolatría a menudo se llama fornicación o adulterio espiritual en el Antiguo Testamento, porque así el pueblo no cumple su voto de adorar exclusivamente a Jehová. Al participar en los ritos de Baal, Israel se adhiere a Baal o se somete a su yugo, quebrantando así el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, y su pacto con Jehová. La ira de Dios, como siempre, el pecado del pueblo provoca la ira de Dios. Jehová mandó en el campamento una mortandad que mató a unas 24,000 personas. Un gran número del pueblo debe haber participado en el pecado para limpiar al pueblo de su pecado corporativo y parar la mortandad. Había de hacer expiación. En este caso, la manera de hacer eso es por un castigo ejemplar de los representantes de todo el pueblo. Por eso todos los jefes del pueblo quedan bajo la sentencia de muerte. Esto puede indicar que todos los líderes o estaban participando activamente en el pecado o por lo menos no estaban usando su autoridad para refrenar al pueblo como debieran haber hecho. El mandato de ahorcarlos a la luz del sol parece indicar que se debían empalar sus cadáveres en una estaca o colgarlos de un árbol. Tal práctica se usaba en el mundo antiguo como una señal de vergüenza especial en casos de crímenes terribles, como una advertencia para que otros no cometieran el mismo pecado. Algunos ven un conflicto entre el mandato de Jehová a Moisés y las instrucciones de Moisés a los jueces. En él, Moisés solo menciona que los que se han adherido a Baal deben morir. ¿Cambia Moisés el mandato de Dios? Varios intérpretes creen que sí, y algunos sugieren que esta razón era por la cual Jehová mandó la mortandad mencionada. Quizás debemos entender que los que se adhirieron a Baal incluyen a todos los jefes condenados con él. Otra posibilidad es de distinguir entre los jefes y los jueces. Se sugiere que Moisés mismo ejecutó a los jefes, cumpliendo así las instrucciones divinas, y que entonces mandó a los jueces del pueblo que mataran a los hombres comunes bajo su responsabilidad que habían participado en los ritos de Baal. Un pecado abierto. Zinri, un dirigente dentro de la tribu de Simeón, trae a una mujer madianita a su tienda para fornicar, o quizás aún para casarse con ella. Los israelitas ya habían participado en ritos paganos fuera del campamento, pero Zinri se atreve a traer a una mujer pagana dentro del campamento a la vista de Moisés y del pueblo. Así demuestra
un desdén total con el pacto y los mandamientos de Jehová. Puede ser que los que están llorando a la entrada del tabernáculo hacen duelo por los que murieron si la acción de Zimri es posterior al pecado del pueblo en general. O puede ser que los que lloran son el remanente fiel del pueblo que está lamentando el pecado del resto del pueblo. Sí que el pecado de Zimri es simultáneo con el pueblo en general. Fineas, hijo del sumo sacerdote Eleazar, demuestra celo por la pureza del pueblo y por la adoración exclusiva de Jehová, matando a Zimri y a la mujer madianita. Esta acción, por ser un castigo ejemplar de unos pecadores flagrantes, sirve para hacer expiación por el pueblo y detiene la mortandad de Dios. Habían mandado para castigar al pueblo. El hecho de que 24.000 mueren en la mortandad indica que el pecado de Zimri no fue un caso aislado, sino un ejemplo flagrante del pecado en que muchos estaban participando. Hay un paralelo marcado entre el papel de Fineas en hacer expiación matando a los culpables aquí y el de los levitas, quienes mataron a los adoradores del becerro de oro. El pacto de Dios de Fineas, la acción sangrienta de Fineas, es repugnante a la mente moderna, pero aquí es considerable, digna de un galardón especial. Esto es porque el sacerdote debe ser el representante de Dios ante los hombres. Al matar a los pecadores flagrantes, Fineas demuestra el celo que Dios tiene por la pureza de su pueblo y su ira contra el pecado. Así hizo apartar el furor de Dios del pueblo. Esta es la raíz de la idea de hacer expiación. Dios hace pacto con Fineas y su descendencia, de desempeñar perpetuamente el sacerdocio en Israel. Esto probablemente significa que el sumo sacerdote ha de venir del linaje de Fineas. Aquí demuestra el otro papel del sacerdote, ser el representante del pueblo delante de Dios. El pueblo en general ha quebrantado el pacto de Dios con su apostasía, pero aquí Fineas representa al remanente fiel dentro del pueblo. Dios renueva su pacto con ellos y premia a Fineas con un papel especial dentro del pueblo. El juicio sobre Madián. Dios manda al pueblo que hiera a los madianitas por su participación en seducir a Israel a pecar y sufrir el castigo de Jehová. Algunos ven un problema porque solo menciona a las hijas de Moab, mientras que aquí el castigo cae sobre Madián. Pero hay que notar la mención de la mujer madianita y la participación de las madianitas en el asunto de Balaam, mientras que Balac de Moab tomó la iniciativa en llamar a Balaam este pasaje y el parecer indicar que los madianitas llevan la mayor responsabilidad por engañar a Israel a participar en la adoración de Baal. Peor, puede ser que el hecho de haber matado a Cosbi, hija de un príncipe de Madián, Israel esperaba un ataque por parte de los medianitas y la guerra contra Madián mandada. Bueno, queridos hermanos, aquí terminamos este capítulo del número 25. Ahora vamos a orar. Oh Dios Padre bueno y eterno, Altísimo Señor, en este día vengo a ti porque creo en tu presencia, creo en tu amor, en tu santidad, misericordia. Creo en que tú estás a mi lado guiándome y acompañándome cada día de mi vida. Yo creo en que tú sabes mi sentir, mi pensar y mi actuar, pues a ti nada podemos ocultarte, Señor. Tú lo conoces todo y sabes en tu corazón todas las veces que actuamos bajo tus divinas enseñanzas.
pero también sabes todas las veces que hemos caído, que hemos sido débiles y que te hemos fallado, Señor. Es por eso que en este día vengo arrepentida a pedirte perdón. Padre, con un corazón contrito vuelvo a ti y te pido que me perdones por aquellas faltas cometidas, por esas debilidades en ciertos momentos, por aquel pecado que tanto daño me hace o le ha hecho a alguien. Y también a todos los que me rodean y sobre todo a ti, mi Dios maravilloso. Reconozco que soy débil, amadísimo Señor. La fuerza de voluntad no me alcanza para evitar caer en tentación, para no ceder ante las instigaciones del enemigo. Reconozco, Señor, que no he puesto resistencia a veces, que he caído con facilidad y he pecado. Y aunque sé que tú todo lo conoces de mí, hoy vengo a ti a reconocer mis culpas, pues necesito pedirte perdón con claridad de conciencia por haber actuado mal, no solo de obra, sino también de pensamiento y omisión. Por todo ello, Padre Celestial, no dejes caer en pecados como pasó con el pueblo de Israel. Quítanos toda idolatría, que no caigamos en la idolatría del trabajo, de cualquier otra cosa que nos quite tiempo para estar en tu presencia, que podamos estar junto a ti. Por todo ello te doy gracias, te bendecimos, te glorificamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me los bendiga, que tengan un buen fin de semana y que nuestro Papito Dios les acompañe siempre. Amén y amén.